Vamos a leer, hermanos, esto es la palabra de Dios. Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 22. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta y cuando vea guerra se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo en orden de batalla. Subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo, ciertamente Dios los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Y salieron de Sucot y acamparon en Etam al borde del desierto. Y el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Oremos juntos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia y tu amor, y gracias por permitirnos venir a esta palabra para reafirmar lo que ya hemos cantado, que tú eres quien nos ha hecho libres y quien nos ha sacado de la esclavitud para guiarnos hacia la tierra que nos espera, hacia la eternidad. Gracias porque podemos hoy identificarnos con el pueblo de Israel y recordar que tenemos un Dios que no solo se ha ocupado de nuestra liberación, sino que se ha ocupado de nuestra guianza, dirección y protección a lo largo del camino. Te damos gracias, Señor, y todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguna vez has firmado un contrato, tú vas a notar rápidamente que el propósito del contrato es dejar por escrito cuáles son las expectativas o las cosas que debemos esperar de dicha relación contractual. Y todo eso para no crear esperanzas equivocadas o expectativas equivocadas en el futuro. Muchas personas, si comparamos la vida cristiana, guardando las enormes proporciones, por supuesto, esto es solo una analogía, si comparáramos la vida cristiana como un contrato que firmamos con la fe, diríamos que muchas personas comienzan su andar ignorando de qué se trata realmente seguir a Cristo. O puede que inicien su vida en la fe engañados o con ideas erradas sobre las expectativas. De modo que pueden esperar que una vez que dan el paso hacia la libertad de la esclavitud del pecado, todo va a ser color de... Nunca vas a tener conflictos, nunca vas a tener problemas, todo va a estar bien. Así que cuando se dan de cara con la realidad de que los retos de la vida cristiana son una realidad, hasta abandonan la fe. En el texto que hoy vamos a ver, vamos a acercarnos al momento en el que Israel es liberado de la esclavitud e inicia su travesía o su camino hacia la tierra prometida. Y vamos a notar que ese recorrido no implicó una plenitud inmediata, es decir, que Dios no saca al pueblo de Israel para que ellos empiecen a disfrutar las bondades de la libertad inmediatamente, sino que empiezan un proceso de ires y venires, dolores, sufrimientos, consuelos, etcétera, etcétera. Es el inicio de una carrera con un recorrido lleno de desafíos para su fe. Pero una cosa es segura, al menos para Israel y también para el pueblo de Dios: la presencia del Dios fiel los iba a acompañar en cada momento de su peregrinaje. No iban a salir a un camino de rosas, iban a tener obstáculos, pero Dios iba a acompañarlos en medio del peregrinaje. Dios iría delante de ellos garantizando dos cosas: protección y dirección. Y es precisamente ese el punto de nuestro texto en la mañana de hoy. Veremos que el camino hacia la libertad no garantiza que será el más fácil de transitar, pero sí garantiza que la presencia de Dios estará con los suyos para guiar y proteger.
El camino hacia la libertad en Cristo, hacia donde nosotros apuntamos, no siempre será el más fácil de transitar, pero sí se garantiza que la presencia de Dios estará con los suyos para guiar y para proteger. Y en esta porción se retoma la historia que nosotros ya veníamos desarrollando después del paréntesis que vimos en el sermón pasado, donde se nos explicó el propósito por el cual Israel debía celebrar la Pascua y celebrar la fiesta de los panes y sacrificar un cordero. El autor hizo como una pausa técnica en la historia, cuando ya el pueblo va saliendo, precisamente para hacer algunas aclaraciones. Y aquí estamos retomando. Israel ha salido de Egipto y ahora las cámaras vuelven a esa multitud que salió, 600,000 hombres de a pie, con todas sus pertenencias, con sus esposas, con sus hijos, caminando hacia la tierra prometida. En este punto en el que estamos, ya Israel ha recorrido aproximadamente 50 kilómetros desde Ramsés, la ciudad capital o la ciudad de donde habían salido de la esclavitud, hasta Sucot, donde establecieron su primer campamento y donde se les recordó estas cosas que vimos en el sermón pasado, la Pascua y la celebración de los panes sin levadura. Y allí ellos habían parado precisamente para ajustar sus expectativas, mirar hacia atrás, mirar hacia adelante y entender cuál era la realidad que venía para ellos a partir de ese momento. Pero Sucot no era su destino final, esa no era la tierra prometida, todavía estaban cerca de Egipto, lejos de hacia donde iban a llegar y a establecerse como nación. Y de hecho, es el comienzo de esa larga travesía por el desierto de la península del Sinaí, que iba a tardar unos 40 años antes de que pudieran entrar a la tierra que Dios les había prometido. Pero hay varios aspectos interesantes que podemos ir observando de Dios y cómo se relaciona Él con su pueblo en medio de ese andar, en medio de ese peregrinaje, por lo que vamos a considerar nuestro texto, por supuesto, a la luz de 3 encabezados. El primero, veremos a Dios que Él es el que dirige a su pueblo, versículos 17 y 18, el Dios soberano que dirige a su pueblo. Luego veremos al Dios fiel que cumple sus promesas a su pueblo, versículo 19, y finalmente veremos el Dios poderoso que acompaña a su pueblo, versículos 20 y 22, para que retomemos la idea completa. El pueblo de Israel salió de Egipto, están en un campamento, listos para empezar su peregrinaje hacia la tierra prometida, y en este momento el Señor les está recordando y mostrando 3 cosas acerca de Él. Le está recordando que Él es soberano y Él va a escoger la ruta de su viaje, que Él es fiel y Él les va a recordar que está con ellos y estará con ellos todo el tiempo, y finalmente Él va a mostrar su presencia morando entre ellos desde el primer día hasta el último día de su peregrinación. Así que estamos ante un texto muy, muy importante en el libro de Éxodo, porque este patrón nosotros lo vamos a ver a lo largo de toda la historia o de todo el desarrollo de la historia. Dios soberano guiando, Dios fiel protegiendo, Dios poderoso guardando y trayendo seguridad al pueblo. Así que veamos en primer lugar nuestro primer encabezado, el Dios soberano que dirige a su pueblo. En el verso 17 leímos: cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Como les venía diciendo, es lo que está diciendo el autor aquí. Como les venía diciendo, cuando Faraón dejó ir al pueblo, él está, como dije, retomando la historia y provee algunos detalles. Esta palabra la puse allí intencionalmente. Detalles fantásticos, maravillosos, de cómo Dios dirige a su pueblo, de cómo Él los conduce por el camino de la libertad. Y esa forma de Dios dirigir a Israel nos dice mucho de cómo Dios nos dirige a nosotros. Una de las cosas que más me he disfrutado de estudiar el libro de Éxodo es la manera en la que hemos podido ver a Dios de forma más realista. Porque a veces Dios es un concepto muy abstracto. Incluso la forma en la que nosotros creemos que Dios se relaciona con nosotros, lo vemos como muy abstracto. Pero aquí, en Éxodo, nosotros vemos a Dios en vivo y en directo, obrando con su pueblo. Y Él no ha cambiado. Y como Él no ha cambiado, sus formas de proceder con Israel
son sus formas de proceder con su pueblo hoy. Entre Egipto y la tierra de Canaán había una península como en forma de triángulo, no sé si ustedes estén viéndola ahora, pero se conoce como la península del Sinaí. La ruta más corta implicaba ir por el norte de ese triángulo, la parte de arriba. Ellos están en el vértice, ellos solo debían cruzar de una orilla a la otra, de un punto A un punto B. Y en la mitad, muy arriba en el norte, estaba ubicada la tierra de los filisteos. Esa era la ruta más corta. Era la ruta que habían usado incluso Abraham y Jacob las veces que habían descendido de Canaán a Egipto. Acuérdense ustedes que Abraham una vez descendió a Egipto en desobediencia a Dios cuando tuvo hambre, y Jacob también lo hizo cuando José lo mandó a llamar. Isaac estuvo en su momento a punto de descender a Egipto, pero Dios lo detuvo en la tierra de los filisteos, ahí en esa sección que hay en la mitad, y le dijo: no te vayas, quédate aquí en Gerar, no cometas el error de tu padre de descender a Egipto. Eso es en Génesis 26. Entonces, esa era una ruta conocida para los judíos, conocida en aquella época, era una ruta comercial muy transitada, pero de alguna manera el Señor entiende que Él no puede pasar por ahí a 600 hombres armados por enfrente de ciudades y enfrente de ejércitos sin que ellos todavía estén listos para pelear, ni siquiera organizados para pelear. Dios considera que es arriesgado. De hecho, el texto dice explícitamente: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Toda vez que los filisteos iban a ver eso como una provocación. Ellos no se iban a cruzar de brazos en las cercas de sus ciudades. Ay, hola, ustedes son el pueblo de Dios, ¿cómo les va? Que les vaya bien. Me saludo la tierra prometida. No. Para ellos eso era una provocación militar para la cual no estaban preparados, no estaban organizados, ni logísticamente, ni militarmente. Pero más importante aún, ellos todavía no tenían una confianza desarrollada en Dios. Y Dios sabía eso. Noten por qué digo que este texto es fantástico. Dios sabía que ellos no tenían una confianza desarrollada en Él y no los metió por ese camino hasta que no estuviese seguro de que el pueblo podía confiar en Él. Yo no voy a aplicar eso que estoy diciendo ahora, pero yo espero que usted lo esté aplicando a su propia vida en este momento. Que ese camino que Dios le estaba dando al pueblo podía parecer el camino más fácil, pero no estaban listos para tomarlo. No estaban preparados para seguirlo. Así que Dios los envía ¿a dónde? En lugar de atravesar la parte norte del triángulo, los envía por el sur, bordeando todo el Mar Rojo, ¿verdad? Desde la parte norte hasta la parte sur, y los envía recorriendo todo ese camino. Y era un camino mucho más largo, por supuesto, tedioso, pero al final el camino que Dios en su sabiduría había escogido como el ideal, como el más adecuado. El versículo 20 dice que ellos salieron entonces desde Sucot y acamparon en Etam. Es decir, el siguiente campamento después de Sucot fue en Etam, justo antes de descender a Pi-Hahirot, donde presenciarían abrirse el Mar Rojo. Y antes de que usted se quede ahí como con la bolita dando vueltas, déjeme hacer el recorrido mental otra vez. Primera estación, ellos salen de Ramsés, 600,000 hombres liderados el día de la Pascua, hay jolgorio, cánticos, salieron apresuradamente. Primera estación en Sucot, hacen un campamento allí, Moisés les recuerda la Pascua, la celebran, se deleitan en la liberación del Señor. Segundo campamento, Etam, justo enfrente del desierto. Tercer campamento, Pi-Hahirot, donde ellos estarían al borde del Mar Rojo. Vamos a hablar de ese campamento la semana que viene, pero son como 3 estaciones que llevamos ahora, ¿verdad? Sucot, Etam y Pi-Hahirot. O sea que Etam es donde ellos están ahora. Algunos eruditos y arqueólogos, estudiosos de la historia, no pueden ubicar exactamente dónde quedaban estos lugares con toda precisión. De modo que se señala una región que es la región norte de la península de Sinaí como la posible en la que se dieron estos eventos. De hecho, esa región hasta el día de hoy está caracterizada por tener grandes lagos de agua salada
en los que evidentemente en algún momento entró por ahí el mar, pero se secaba en ciertos tiempos. Y esa región es la región donde ellos se están moviendo en este momento. Por ahora, no se desesperen, la próxima semana vamos a ampliar esa información geográfica porque aquí también aprendemos geografía. Pero por ahora nos está quedando claro que Dios está proveyendo una ruta que no era necesariamente la más corta, eso es lo que está claro, pero sí la que Él consideraba ideal, apropiada. Y es sorprendente este texto. De hecho, hay muchas cosas más fantásticas y sorprendentes que podemos ver en términos prácticos. Noten, por ejemplo, y ya lo mencionamos, Dios sabía que el pueblo no estaba preparado para enfrentar la guerra. Dios sabía que los filisteos se iban a interponer en el camino. Y Dios sabía que el pueblo se iba a desanimar al ver la guerra y se iba a devolver a Egipto. Dios sabía los obstáculos que se enfrentarían, pero no quita los obstáculos, los evita. Dios tenía el poder para hacer que ese pueblo se hiciera invisible. ¿Ustedes creen eso? Acababa de derrotar a la nación más grande del mundo con su poder y enviando su juicio. Que Dios podía pasar por enfrente de los filisteos e incluso si había guerra, vencerlos. Eso Dios podía hacerlo. Pero Él está siguiendo el transcurso ordinario de las cosas. Dios no está haciendo cosas extraordinarias cada vez que puede hacerlo. Eso es un misterio. Dios puede hacerlo todo, pero Él no hace todo. Porque Dios no es solamente todopoderoso. Él también es soberano, omnisciente. Y Él tiene otros atributos que se combinan con un ser todopoderoso. A veces creemos que Dios es una especie de Hulk enojado que simplemente como tiene fuerza para hacer todo, debería hacer todo lo que puede hacer. Pero la realidad es que no. En ocasiones Dios, teniendo el poder para hacer cosas, no las hace porque entiende que en su soberanía lo que necesitamos no es ver su poder manifestado, sino tal vez su protección, su misericordia, su bondad, su fidelidad y otros atributos que van a contribuir más a que podamos afianzar nuestra confianza. Mis amados, no siempre tenemos que estar viendo manifestaciones del poder de Dios. De hecho, la mayoría de veces no vemos manifestaciones del poder de Dios. Y eso no significa que Dios no esté obrando. Muchas veces todo lo que necesitamos para conocer la voluntad de Dios es un análisis ordinario, natural, desde el sentido común de la situación. ¿Cómo puedo saber si esto es o no la voluntad de Dios? ¿Qué opciones tienes? Pues no, en una me tengo que mudar, dejar a mi esposa por 4 meses, dejar a mis hijos y volver para ver si me dan el trabajo. Y la otra, no, quedarme aquí con un poquito menos de salario, pero estar con mi familia. Pues yo no necesito una invocación especial para saber qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú estés con tu esposa. Que no descuides a tu familia. Así que el sentido común te dice, eso es peligroso. No lo tomes. O sea, a veces queremos hacer complejas las cosas. Dios no lo hizo complejo. Nos podemos ir por ahí, pero por ahí hay peligro. Vámonos por acá. ¿Qué hay? Pero menos y pueden aprender más. Sencillo. No hay mucho misterio en eso. Muchas personas toman decisiones riesgosas y terminan envueltos en peligros innecesarios. Y luego preguntan, ¿habrá sido esto la voluntad del Señor? Otra cosa que no quiero que perdamos de vista en este texto en términos prácticos es el carácter protector de Dios para su pueblo. Él está obrando aquí como una gallina que cuida a sus polluelos. Otra vez, Dios no siempre tendrá el mejor camino, pero sí el más seguro, donde su protección será más evidente para nosotros. El Señor, y voy a decir esto con especial énfasis, el Señor nunca nos va a dirigir a algo que nos aleje de Él. Si después de tomar ciertas decisiones encuentras que las consecuencias es que tienes menos devoción, estás más alejado de la comunión, estás comprometiendo tu fe, tú no necesitas una revelación del cielo para saber que no estás en la voluntad del Señor. Si efectivamente te estás alejando de la voluntad de Dios expresa, es porque estás fuera de la voluntad de Dios. Y esa es una buena forma de conocer la voluntad de Dios. Preguntarme, ¿qué
¿qué tanto esta decisión me aleja del Señor? ¿Qué tanto tomar esta ruta o este camino me aparta del Señor? También es interesante ver la forma en que Dios guía, que no siempre implica la ruta con menos obstáculos. Enfrentar obstáculos en el camino, y me refiero a baches o cosas que van a poner en peligro nuestra fe, no es algo que deba frustrarnos. Es decir, tomar decisiones en la voluntad del Señor o seguir la guía y la dirección del Señor no implica que esa ruta es una ruta sin problema. Nos equivocamos. Y aquí es donde vuelvo a la analogía del principio. Necesitamos leer no la letra menuda del contrato, porque eso está expreso en la palabra de Dios. Dios no garantiza que su voluntad va a ser sin riesgos, sin problemas, sin desafíos. Nosotros somos quienes fabricamos esas mentiras, quienes nos creemos esas mentiras, quienes creemos que si ahora estoy en Cristo, nada malo me va a pasar, todos mis problemas se acabaron. No hay ningún texto que diga eso en la Biblia. De hecho, hay unos textos que son como hasta desalentadores. Si ustedes vienen en pos de mí, se van a hacer enemigos de su mamá, de su papá y de todo aquel que no sea amigo mío. Si ustedes vienen en pos de mí, van a tomar una cruz y me van a seguir. Si ustedes vienen en pos de mí, van a ser afligidos. Esa es la letra grande del contrato. Hemos aprendido erróneamente, que la voluntad y la dirección de Dios, lo que Él tiene para nuestras vidas, tiene que implicar que no habrá inconveniente. Y usted dirá, no, yo no creo eso, la verdad es que yo no, mi teología es muy fuerte. Tienes que escucharte cuando oras para un viaje. Señor, permite que no pase nada en el camino, que no haya ningún obstáculo. Amén. Porque en el fondo, todos creemos que eso es un buen viaje. Un viaje en el que no pasa nada en el camino. Ojo, es normal que oremos así, porque nadie quiere, oh Señor, envía que se explote la llanta y que nos atraquen y que, Señor, yo pueda vivir el evangelio ahí, que se monte una gente atea y quiera matar a todos los del bus y yo, Señor, reciba 2 balazos y no me muera para dar el testimonio. Nadie ora así. Todos queremos orar porque a veces a mí me da miedo tener temor, porque cuando tengo temor por algo que va a pasar, yo soy bien ansioso, siempre me acuerdo de ese pasaje de Job que dice, todo lo que el hombre teme, eso le vendrá, y me encuentro como en un círculo, como que tengo miedo, pero no tengo miedo, no tengo miedo, pero sí tengo miedo, porque si tengo miedo me viene lo que temo. Y eso es una ansiedad horrible, porque en realidad nadie quiere enfrentar obstáculos. Pero tal vez una forma de cambiar nuestra oración puede ser algo así, antes de salir de un viaje, para continuar con el ejemplo. Señor, deseamos que no haya obstáculos, pero si se presentan, ayúdanos a preservar nuestra fe y tener la paciencia para soportarlos. ¿Ven la diferencia? Eso se parece a aquellas palabras de Jesús a Pedro cuando le dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Uno esperaría que dijera, pero yo voy a zarandear al diablo, porque el diablo no tiene poder sobre ti. No, él dice, yo lo voy a dejar. Lo que voy a hacer es interceder para que tu fe no falte. Mira cómo eso cambia nuestras oraciones incluso. Jesús oró no para librarlo del zarandeo del diablo, sino para que su fe no faltara mientras fuera zarandeado. Efectivamente, esa oración fue la que hizo que al volver Jesús a Pedro, él pudiera ser restaurado. Porque aunque fue un zarandeo fuerte, tanto que hasta negó al Señor, la semilla de la fe nunca murió en el corazón de Pedro. Creo yo por la oración del Señor Jesucristo, porque no hay una oración más eficaz que la del Señor Jesucristo. Así que esa oración del Señor Jesucristo es una que Él hizo por nosotros. Señor, yo no te pido que los quites del mundo, pero te pido que los guardes de Él. El Señor nunca está intercediendo para evitarnos los dolores.
Y obvio, nosotros podemos orar. Mateo capítulo 6 dice, Señor, y no nos guárdanos de la tentación y líbranos del mal. Amén. Todos no sabemos esa oración. Y casi siempre estamos pensando que es una oración para que no tengamos obstáculos. Y la realidad es que esa oración, en palabras de Santiago, que amplificó eso de cómo la tentación puede dar lugar al pecado, es, Señor, no permitas que cuando aparezca la tentación yo albergue pecado, pero no es quita la tentación, lo cual es imposible. Líbranos del maligno es permítenos salir airosos del maligno. Porque Él está como león rugiente siempre buscando a quien devorar. Debemos ajustar nuestras expectativas acerca de lo que entendemos que es la dirección del Señor. No significa, otra vez, que no pasaremos por dificultades si somos guiados por Dios. Lo que significa es que el Señor sabrá preservarnos cuando aparezcan. Y esto es algo que debemos ver muy, muy de cerca. ¿Saben por qué? Porque muchas personas padecen de lo que yo llamo el síndrome de abstinencia de decisiones. Es esa capacidad de paralizarse cada vez que aparecen dos caminos. ¡Ay, no! Yo no sé qué voy a hacer. Porque tienen temor a que algo no salga de acuerdo con lo planeado. Y eso en realidad tiene un problema en el fondo, que es un problema de ídolo, el ídolo del control, de querer que todo esté bajo mi control. La mala noticia es que como tú no eres Dios, tú no puedes tener todo bajo control. Entonces, no se casan porque temen que algún día se divorcien. Una vez, una persona que padece este síndrome me usó ese argumento. Yo le dije, mira, ¿cuándo te vas a casar? Me dice, no, yo le tengo miedo al matrimonio. Con esas tasas de divorcios tan altas que hay, que ya nadie soporta una pelea. No. Y entonces yo le dije, o sea que tú no coges bus porque cuando vas a agarrar bus de pronto se choca. O no te bañas porque de pronto sale ácido sulfúrico de la llave. Definitivamente tú no vives la vida esperando que todo esté bajo el control tuyo en el futuro. Eso es vivir una vida de demasiada infelicidad. No emprenden un negocio, ¿por qué? Porque el dólar sube o baja y así. Pero la vida cristiana no se trata de encontrar los caminos fáciles, sino los caminos seguros. Y esa seguridad está en el Señor, en que Él ha prometido estar con nosotros si esa decisión es una decisión que nos encamina hacia Él, hacia acercarnos a Él, hacia crecer en Él. A veces cuando pensamos en tomar decisiones, casi siempre optamos por lo que es más cómodo para nosotros. Y ponemos en segundo lugar la pregunta de si es algo agradable al Señor, si es o no su voluntad. Y yo quiero aquí otra vez enfatizar en que cuando hablamos de la voluntad de Dios, no estamos hablando de un secreto oculto que nosotros tenemos que descifrar. La voluntad de Dios es una voluntad expresa. Por ejemplo, la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que cuando yo me pregunto, ¿será esto la voluntad de Dios? Tal vez yo deba hacer esta pregunta. ¿Esta es una decisión que me conduce hacia la santificación? Todavía eso suena abstracto y ahora abstracto y teológico. Entonces la pregunta debería ser algo como, ¿esto me pone en peligro de pecado? Más que el que ya tengo. ¿Esto compromete mi integridad? ¿Tengo que hacer algo indebido para hacerlo? ¿Me aleja de la comunidad de creyentes? Es decir, ¿me quedo sin iglesia? ¿Sin congregarme? ¿Esto va a poner en peligro mi matrimonio si ya lo tengo? Esas son preguntas prácticas que yo puedo hacer y que están debajo de la categoría la voluntad de Dios, que es vuestra santificación. Entonces la voluntad de Dios es todo aquello que contribuye en la dirección del Señor a mi santidad y a mi crecimiento en Él y acercarme en Él. De modo que lo que me aleja
no es la voluntad de Dios. Eso suena como simplista, pero es lo que vemos en este texto. Y usted podrá salir de aquí con el pecho inflado si quiere. Hoy aprendí a conocer la voluntad de Dios. Obviamente a veces es más difícil descifrarlo y vamos a necesitar buscar consejo, sabiduría, oración y muchas otras cosas. Tener paciencia, esperar. Pero en general el principio es el mismo. Se trata de saber que el Señor es quien nos dirige por medio de su Espíritu y disfrutar el viaje. Disfrutar el viaje. Así que si enfrentamos una encrucijada como la de Israel, agarramos por el norte o agarramos por el sur, todo lo que debemos hacer es tener la convicción de que estamos yendo en la voluntad de Dios hacia lo que es agradable a Él. Y si hay obstáculos en ese camino, ellos no deben desanimarnos, sino por el contrario, deben acercarnos más al Señor. Yo no sé si ya tú agarraste el camino y de repente ahora estás enfrentando esos obstáculos y te estás haciendo la pregunta, ¿debería devolverme y agarrar por la otra ruta? O tal vez estás en medio de la frustración de ¿qué habría pasado si yo hubiese tomado este otro camino? Y ese es otro síndrome. Yo lo llamo el síndrome del universo cinematográfico de Marvel. Porque es como creer que Dios tiene realidades paralelas en la que, yo tomé este camino, pero oye, ¿qué habría pasado si yo me hubiese ido en aquella decisión? De pronto hasta ni estuviera casada con este tipo. Estuviera en Estados Unidos teniendo una vida. Y entonces no viven felices con la vida real que tienen porque tienen 1.000.000 de universos paralelos en los que ciertas decisiones le hubiesen dado una realidad. Mira, hermano, Dios no tiene realidades paralelas. Esto es lo que hay, con todos y sus dolores, con todos y sus sufrimientos, con todos y sus llantos. Este es el camino que el Señor ha trazado para nosotros. Y aquí debemos confiar que Él está con nosotros. Es esa la seguridad que Dios espera que un creyente tenga. Esa es la confianza y la seguridad, voy a decir otra vez, que Dios espera que todo creyente tenga. Ya llevamos medio sermón, vamos para adelante. Porque hay algo más que vemos en el texto. Mírenlo conmigo en el versículo 19, que es un texto raro. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo, ciertamente Dios los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Y salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Además de la dirección del Señor, el pueblo de Israel llevaba algo consigo, un cajón. Y eso es lo que nos lleva al segundo encabezado, el Dios fiel que cumple sus promesas a su pueblo. Entonces, ¿qué tiene que ver ese rótulo con llevar unos huesos de muerto? Interesante, vamos a verlo, porque está interesante esto, ¿verdad? En medio de esa gran procesión iba un ataúd. Yo no sé si usted pasó por esa época, pero a mí de niño me daba pavor pasar por una funeraria. O sea, la sola imagen de un ataúd. De hecho, hasta el día de hoy me sigue generando, pero disimulo. Pero es como que así fuera el ataúd vacío. Y una vez visité la casa de un señor que tenía el ataúd arriba en el zarzo, decimos por allá por mi tierra. Y yo era como que, ¿cómo puede dormir tranquilo ese señor? Con ese cajón ahí. Bueno, Israel iba viajando con un cajón, un ataúd, un féretro, me imagino yo, suntuosamente decorado por lo que conocemos, eran los féretros de las personas importantes en Egipto. Suntuosamente decorado. De hecho, muy posiblemente con el cuerpo envuelto en vendas, momificado allí, el cuerpo de José. Pero ese acto no era un acto solo de dignificar a José. No era como, monten a José porque hay que cumplirle la palabra, hay que darle un entierro digno. Él tenía esa voluntad en vida y se la vamos a cumplir. No. Eso no era un asunto honorable porque José podía estar enterrado hasta en una de las pirámides
de Egipto ahora mismo. En un féretro espectacular. No necesitaba que un pueblo nómada se lo llevara para una tierra. Así que esto no era un asunto de reivindicar la dignidad de José. Tenía que ver con algo mucho más allá. Ese féretro funcionaba como un recordatorio de que en medio del pueblo la palabra de Dios se iba a cumplir. De que Dios es un Dios fiel que cumple su palabra. Cuando Jacob llegó a Egipto eran apenas 70 personas. Y cuando José murió todavía no eran un pueblo ni siquiera numeroso. Es decir, eso de ir a una tierra y ser una nación estaba lejos de la realidad. Sin embargo, en su lecho de muerte, José pronunció estas palabras. José le dijo a sus hermanos, yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo, cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. Génesis 50, 24 al 25. Así que ese féretro y esos huesos eran el recordatorio de que Dios había venido a ayudar a su pueblo. Cuando alguien de la multitud, en desánimo tal vez, o pensando en lo que dejaba en Egipto, miraba ese ataúd y los huesos, debía recordar, él tenía razón. Él creyó cuando no había nada. Y nosotros mira dónde estamos ahora. ¡Wow! Dios dijo que lo iba a hacer y lo está haciendo. ¡Wow! Él lo vio. El cuerpo de José, otra vez, era un recordatorio de la fidelidad de Dios y de que Él cumple sus promesas. Tanto que este episodio se registró como un acto de fe. Hebreos 11, 22 dice, fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto e incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Yo estoy tan convencido de la promesa de Dios que quiero estar enterrado allá cuando la tierra le sea entregada. La fe de José estaba puesta en la promesa de Dios, en que un día Dios cumpliría todas sus palabras. Pero ¿saben qué es lo más glorioso para nosotros? Que nuestro recordatorio, el nuestro hoy, no es un cuerpo muerto en un ataúd, sino una tumba vacía. Es la paradoja del Evangelio. Cada domingo por la mañana nosotros estamos recordando que en Jerusalén hay una tumba sin cuerpo, que se quedó sin huesos porque ese cuerpo fue trasladado a la gloria donde nosotros seremos trasladados. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la garantía de que su promesa se cumplirá, mi amado hermano. ¡Qué glorioso esto! ¡Qué glorioso! ¿Saben? José sabía que él no disfrutaría de la tierra. Él lo sabía. Él sabía que se iba a morir. Los huesos solo servían como recordatorio de una promesa cumplida. Pero nosotros estamos con el Señor y estaremos con el Señor. Comeremos con Él. Celebraremos que nos ha dado libertad. No serán huesos los que entrarán en el cielo nuevo y la tierra nueva. Será un cuerpo glorificado que no muere y que estará para siempre con el Señor. Ese es el recordatorio. Dios cumplirá sus promesas. Él nos llevará a la gloria y la resurrección de Cristo. La tumba sin huesos es el testimonio de que Él cumplirá sus promesas. Recuerda eso hoy, mi hermano. En medio de tu peregrinaje, en medio del dolor, de lo que sea que tú estés experimentando, en medio de la aflicción que sea que estés viviendo, recuerda eso. Hay un cuerpo en la gloria que hoy garantiza que nosotros estaremos allá. Hay un cuerpo puesto en el reino eterno ahora que garantiza que nuestros cuerpos serán trasladados allá, porque su oración fue: Señor,
yo oro para que donde yo esté, ellos también estén. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mi amado hermano, qué esperanza tan gloriosa nos da el Evangelio para este peregrinaje de la vida. ¿Cuál es tu situación de angustia? ¿Muerte? ¿Enfermedad? ¿Incertidumbre? ¿Cuál es el temor que agobia tu corazón? Pues mira a Cristo resucitado, porque Él es la esperanza de que Dios cumplirá sus promesas. Pero algo más glorioso que vemos en este texto es que con Jerusalén no solo viajaba un cuerpo muerto como testimonio de la fidelidad de Dios, sino la presencia misma del Dios vivo. Lo que nos lleva a nuestro tercer y último punto, el Dios poderoso que acompaña a su pueblo. Así que miren que hemos visto hasta aquí. A Dios proveyendo dirección, a Dios confirmando su fidelidad, pero ahora a Dios protegiendo a su pueblo. Versículo 21. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El versículo 21 dice que el Señor iba delante de ellos. En la representación de una columna de nube durante el día y una columna de fuego en la noche. No sabemos a ciencia cierta cómo se veía eso. Ha habido recreaciones cinematográficas que más o menos nos muestran, pero no tenemos toda certeza. Lo que sí sabemos es que esa columna no solo servía como algo que iba delante del pueblo, indicando el camino, sino que era como que descendía, pero al mismo tiempo se extendía sobre ellos como una gran nube que los protegía del sol del día. Es apenas entendible con temperaturas tan altas. Pero también sabemos que en la noche la columna proveía el calor suficiente para no morir de hipotermia. Algunos han resistido la idea histórica de este relato, pero no tenemos ninguna razón para cuestionarlo, toda vez que hemos visto los poderes de Dios manifestándose en el pueblo de maneras asombrosas. Y toda vez que veremos y seguiremos viendo el poder de Dios manifestado de una forma asombrosa. Esa misma columna era la que se ponía sobre el tabernáculo cuando se ofrecía el sacrificio. Y esa misma columna fue la que estuvo con ellos desde el principio hasta el fin. Esa protección sobrenatural, de nuevo, no es simbólica. El versículo 22 dice que el Señor la mantuvo durante todo el viaje, de modo que cualquiera podía desmentir esto que Moisés estaba diciendo de no haber sido algo visible. Era un testimonio permanente de que en efecto Dios caminaba con ellos. A menos que se tratara de una hipnosis colectiva en la que más de 600,000 personas estaban viendo lo mismo, esto es milagroso, sobrenatural. Y es a esto a lo que nos referimos en principio. Dios no siempre dirige a los suyos por caminos fáciles, pero sí garantiza su presencia en medio de ellos. Y en este punto es importante tratar el tema de la presencia de Dios. Casi siempre pensamos en la presencia de Dios como algo sobrenatural que sucede a nivel emocional durante el culto. Hoy el culto tuvo una presencia gloriosa. ¿Por qué? Se me pararon los pelos del brazo. Pero la presencia de Dios aquí está materializada en dos cosas. Una, dirección. Dos, protección. Esas dos cosas que estaba haciendo la presencia de Dios en medio del pueblo
eran el testimonio de que Dios estaba en medio de ellos. Pero no era algo que estaba pasando de manera continua en el pueblo. De hecho, ellos no estaban enajenados mientras caminaban. Posiblemente los primeros días se asombraban y los niños hasta jugaban con la columna. Ja, 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 me escondí, me ves, no me ves. Ah. Y en la noche los padres decían, no te vayas por esa columna de fuego que te quemas. Hasta se familiarizaron con la columna. Así que no era una cosa que los tenía enajenados bajo un poder. Era un símbolo de dirección y de protección. Ahora bien, no podemos perder de vista el hecho de que la presencia de Dios mora en el creyente actualmente por medio del Espíritu Santo, que es mucho más que una columna de fuego durante la noche o de nube durante el día. Y que esa presencia del Espíritu Santo cumple exactamente los mismos propósitos: dirigirnos y guardarnos. Exactamente los mismos. El verdadero creyente experimenta la presencia de Dios cada día, solo que muchas veces no somos conscientes de eso. Si Dios mora en nosotros, como sabemos que mora por el testimonio de la palabra de Dios, aquellos que han creído en Cristo han sido sellados por el Espíritu Santo mora en ellos, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Entonces lo que significa es que la presencia de Dios está presente en el creyente. Y es cierto, y debo aclararlo, que en ocasiones la presencia de Dios se puede manifestar de una manera especial cuando la iglesia se congrega. Hay una expresión especial de la presencia de Dios durante una reunión y eso puede suceder y traer convicción de pecados, traer arrepentimiento, traer un montón de situaciones. Lo que vimos en el aposento alto, por ejemplo, fue una manifestación sobrenatural de esa presencia de Dios y en muchos otros eventos en el Nuevo Testamento nosotros vemos eso. Yo creo que he estado en servicios en esta iglesia en el que he podido decir, creo que la presencia de Dios ha sido real y manifiesta claramente en la congregación. Lo he podido percibir porque el canto, porque la sensibilidad, porque la disposición para escuchar la palabra, porque ese sentido de que el Espíritu Santo está entre nosotros y la conciencia de que está entre nosotros se hace evidente. Pero eso no siempre es así. Nosotros no debemos venir esperando que todos los cultos tengan exactamente la misma manifestación, porque para nosotros es suficiente la idea de que el Señor nos asegura por medio de Cristo que el Espíritu Santo, su presencia, está en nosotros, si somos creyentes. Ahora bien, nosotros no tenemos que ver columnas de fuego o de nube para estar seguros que la presencia de Dios está allí. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y parece que lo que está en la mente de Pablo con la palabra guiados es exactamente esta idea de Dios dirigiendo a su pueblo por medio de su Espíritu. Y esto tiene un significado valioso para nosotros. No caminamos solos. No caminamos solos. No hemos sido abandonados a nuestra suerte. Él nos ha dado al Consolador, el cual nos guía hacia toda verdad y nos conduce a la santificación, produce el querer como el hacer, de modo que agrademos al Señor. El Espíritu Santo nos convence de pecado para que no nos alejemos de Dios. Y el Espíritu Santo produce todo aquello que es bueno, agradable y perfecto, que nos acerca hacia su voluntad. Bendito sea Dios, mis hermanos, porque el Espíritu Santo es columna de fuego y nube en nuestras vidas. Él es columna de fuego y nube en nuestras vidas. Y ojalá que esta realidad sea consoladora para personas que batallan con la ansiedad y ese sentido de soledad que muchas veces viene asociado con la depresión y todas estas expresiones emocionales. Porque la primera mentira que se suele escuchar en situaciones como estas es, estás solo, nadie te quiere, estás abandonado, no hay nadie contigo, estás perdido. Y es bueno recordar esto, si estamos en el Señor, no estamos solos, el Señor está con nosotros.
El Espíritu Santo mora en mi vida. Él dirige mi vida. Él dirige mis caminos. Estoy en una situación difícil ahora, pero estoy seguro que el Señor está peleando conmigo. ¿Ven la diferencia? Y yo no estoy diciendo que esto es un mantra y un antídoto contra la soledad. Estoy diciendo que tenemos de dónde agarrarnos. Tenemos promesas de dónde agarrarnos. En nuestros días más oscuros, el Señor es nuestra luz. Y en nuestros días más soleados, cuando sentimos que la piel se desprende de nuestros huesos, el Señor es nuestra sombra. Bendito sea Dios por eso. Así que, en resumen, Israel fue librado con mano poderosa, pero no había sido dejado a su suerte. El Señor les prometió un lugar y se aseguró de dirigirlos a ese lugar, aunque no era el camino más fácil, sí el camino más seguro. Y mientras transitaban hacia ese lugar, Dios proveyó para ellos protección y dirección. Esa es también nuestra historia. Como lo cantamos hace un momento, Él nos ha liberado del pecado. Pero entre nuestro primer paso a la libertad y el día en que vamos a entrar en la presencia del Señor, hay un gran recorrido de subidas y bajadas, de desiertos y valles, de soles y oscuridades. Un gran recorrido. Pero el Señor ha garantizado su presencia para nosotros y debemos confiar que Él nos dirige por medio de su Espíritu y sabe guardarnos de los obstáculos que de seguro van a aparecer. O gritará alguien de la multitud: ya están apareciendo, pastor. Mi amigo que me escuchas, si tú estás aquí, puede ser que esto suene decepcionante para ti. Puede ser que hayas venido aquí con la expectativa de escuchar que tus problemas hoy empezaban a terminar. Que nunca más experimentarías sufrimiento porque por fin ibas a escuchar la palabra de Dios. Pero yo no puedo mentirte. No puedo fabricar una mentira solo para que tomes una decisión hoy de seguir a Cristo. Lo que puedo asegurarte es que habrá desafíos, obstáculos y pruebas, pero el Señor va a estar contigo si tú vienes a Él. Él va a ser tu ayudador. Confía en el Señor de todo corazón y Él sabrá guardarte a lo largo de la carrera. Y esa es nuestra mejor garantía. Tú no necesitas venir a la fe engañado con espejos, con espejitos de colores. Y es lamentable que muchas veces el Evangelio se presente de esa manera. Mira, por aquí, todas tus deudas se pagan. Vengan, vengan, vengan. Por aquí, todos tus problemas, tu marido que se fue volverá. Por aquí. Tu situación económica se va a ir. Y la gente viene atraída por los espejitos de colores. Pero eso es cruel. Porque esa no es la realidad que nosotros vemos en el Evangelio. La realidad del Evangelio a veces es más cruda. El camino es más largo. Es más difícil. Es complicado. Lo que necesitamos asegurar es, ven, para que te encuentres con el Señor y camines con Él lo que Él ya caminó. El recorrido que Él ya hizo hacia la tierra en la que Él nos espera. Qué glorioso, mis amados hermanos. Que así sea. Oremos.